Hello, I am Daniela Flor, and I study veterinary medicine and zootechnics at ICAP. I am 19 years old and I live in Acatlán, Hidalgo. During my free times, I like to feed and take care of the cattle that we have at home. Uh, I will take about the socio-economic importance of sheep. Hello, I'm Berta Joana Carrillo Herrera and I study veterinary medicine and zootechnics at ICAP. I'm 19 years old and I live in Tulancingo, Hidalgo. In my free time, I like to listen to music and walk with my dogs. Today, I will talk about the ovine digestive system, its anatomy and histology. Hi, I'm Eira Montserrat Hurtado Martinez and I study veterinary medicine and zootechnics at ICAP. I'm 18 years old and I live in Tulancingo, Hidalgo. During my free time, I like to draw, and today I will talk about the anatomy and histology of the rumen. Hello, I am Cristian Olafoloa Galindo and I am studying veterinary medicine at zootechnics at CAP. I am 18 years old and I live in Tulancingo. During my free time, I like listen music and sometimes I watching series and somewhere I play the guitar and I will today talk about volatile fatty acid absorption in the sheeps. Hello, I am Leslie Jimena Ruiz Serrano and I study veterinary medicine and zootechnics at ICAP. I am 18 years old and I live in Pachuca de Soto Hidalgo. During my free day, I like watch series on Netflix and today I will talk about absorción de los AGVs en rumiantes. Para hablar de la importancia socioeconómica, debemos hablar del origen y procedencia de la especie, la cual llega en la segunda embarcación de Colón en 1493. Fue gracias a los cruzamientos de las razas traídas de España que se crea el rebaño nacional, y es a partir de 1526 cuando inician los negocios con este rebaño. Esto comienza con la estancia estable, es decir, las tierras con óptimas condiciones son rentadas para criar ahí los rebaños. Y en México, los puntos fuertes para esta actividad fueron Coyoacán, Chapultepec y Coajimalpa. En esta época no existían los transportes para llevar los animales de un punto a otro, por ello se practicó la transhumancia, que se entiende como el acarreo de animales a través de los terrenos con condiciones de pradera y agua, para llegar a un destino final. En 1557, México ya mataba 120.000 cabezas ovinas, pues en la metrópoli mexicana tenía preferencia la carne de carnero y se consumía 7 veces más que la de res. Para 1579, Querétaro tenía el primer lugar en producción ovina, contando con una población total de 200.000 cabezas. Y aunque la carne era el producto primordial, en 1570 México produjo 3.000 arrobas. Para entender esto debemos decir que una arroba equivale a 11.502 kilogramos. Para 1580 México logró producir 12.000 arrobas y a finales del siglo se convierte en un territorio exportador de lana fina. Para 1607, las 7 poblaciones más importantes del país ya contaban con un total de 114 rastros, y a lo largo del tiempo, el rebaño ha aumentado su población. Actualmente cuenta con un total de 6.164.757 cabezas, las cuales se encuentran distribuidas por el país. En el sector centro se encuentra el 55%, en el norte el 23%, en el sur el 16% y en el trópico un 6%. México es caracterizado por ser un país exportador, y la ovinocultura es de suma importancia para el sector pecuario. Actualmente la producción de lana es de mayor demanda que la carne, aunque también se comercializan las pieles y los productos derivados de la leche. Hidalgo cuenta con una zona óptima para la cría de ganado ovino. Cuenta con una población de 807.000 cabezas, produciendo por año un total de 4.900 toneladas, de las cuales 1.144 son consumidas dentro del estado y el resto son exportadas. El consumo principal de carne es para la producción de barbacoa, teniendo su mercado principal en la Ciudad de México y las zonas conurbanas. Económicamente, la ovinocultura tiene cifras que ascienden a los 69.380.000 pesos. Del total de la cifra, el 56% pertenece al comercio de la barbacoa y el 44% al resto de actividades como producción de lana, pieles y productos lácteos. Ahora bien, hablaremos sobre la anatomía e histología del aparato digestivo, el cual comienza en la cavidad oral, presentando un epitelio de su mucosa derivada del ectodermo superficial y es continuo con la piel mediante su unión mucocutánea. Podemos destacar de dicha cavidad que no presenta caninos ni incisivos superiores, es por eso que tiene un cojín dental que reemplaza dichas piezas.
De igual forma, es notable que su maxilar superior es más amplio que la mandíbula. Entonces, debido al característico movimiento que realizan al masticar, hace que los molares desarrollen superficies pulverizadoras en forma de cincel. Así que sí, el hecho de no presentar algunas piezas no limita el poder de la cavidad. Por otro lado, encontramos a los carrillos, que como sabemos son paredes membranosas que cierran lateralmente la boca. Están formadas de mucosa oral de epitelio escamoso cornificado, una lámina propia de tejido conectivo, glándulas salivales y un integumento externo, es decir, epidermis y dermis. Posteriormente encontramos a los labios, dos pliegues músculo-membranosos que rodean el orificio de la boca, los cuales poseen características histológicas muy parecidas a las de los carrillos, y contrario a lo que se nos vendría a la mente, los labios de los ovinos son muy finos, pero demasiado móviles, convirtiéndose así en un órgano prensil de los alimentos. Después tenemos a la lengua, que en este caso es particularmente larga y cubierta por diferentes tipos de papilas, lo que le da su característica aspereza, y la denominan un órgano de aprehensión. Presenta un epitelio estratificado escamoso, cornificado y encontramos bastante músculo esquelético estriado. Ahora bien, podemos hacer mención de las papilas linguales, las filiformes, las fungiformes, que son bastante grandes pero no tan comunes, y las calciliformes. Todas estas, excepto las filiformes, son de tipo sensitivas. Ahora, sobre la secreción salival, hay distintos tipos de glándulas: parótida, que humedece el bolo alimenticio; mandibular, que mantiene el pH del rumen en un rango cercano a la neutralidad, esto debido a sus componentes, los bicarbonatos, los carbonatos y fosfatos; la sublingual y la bucal, también son otros tipos de glándulas. Ahora pasamos con la orofaringe, que tiene un epitelio estratificado no queratinizado, sirve de paso al aire en la respiración bucal. Entonces, cuando el animal respira por la nariz, el paladar blando se aplica a la raíz de la lengua, obliterando la luz de esta porción, y cuando deglute, el velo palatino se eleva y por ella pasa el bolo alimenticio. Después tenemos el esófago, el cual es un órgano músculo tubular largo que va desde faringe hasta cardias, o la entrada del estómago. Se origina en faringe, detrás de la laringe, descendiendo por detrás de la tráquea. Se lleva a cabo el impulso del bolo alimenticio mediante contracciones en este órgano. Un poco sobre su histología sería que su pared cuenta con fibras elásticas, músculo esquelético, además de epitelio estratificado escamoso, el cual es revestido por el lumen. De igual forma presenta túnicas, las cuales hay de varios tipos. Por ejemplo, la túnica mucosa, que contiene tejido conectivo colágeno laxo y un plexo sanguíneo; la muscular, con estrato circular interno, como observamos en las imágenes; y una túnica serosa o adventicia, que tiene tejido conectivo laxo y un mesotelio. Hemos llegado a la parte de los proventrículos: el rumen, el cual posteriormente será detallado; el retículo, el cual tiene un aspecto muy característico, como un panal de abejas. Es el más pequeño de estos tres. Dorsalmente está limitado por la pared del rumen. Posee una membrana epitelial formando pliegues y ayuda a la movilización alimenticia hacia el rumen o omaso, el cual está formado por una parte interna por láminas de librillo. Estoy hablando del omaso. Existe un espacio entre láminas en donde el alimento será comprimido, igualmente en láminas. Histológicamente hablando, tiene un epitelio estratificado escamoso cornificado, un plexo submucoso y un mesotelio. Por otro lado, tenemos el abomaso, el cual se encuentra sobre el suelo del abdomen en contacto con el retículo y el saco ventral del rumen. Presenta un epitelio columnar simple y una túnica muscular con tres capas: la circular interna oblicua, la media y la longitudinal externa. Además, está cubierto por una mucosa de protección contra el pH ácido. También encontramos una submucosa con tejido conectivo laxo, bastantes vasos sanguíneos y una presencia de adipocitos unicelulares. Pasamos ahora con los intestinos y comenzaremos por el delgado, el cual conecta el estómago con el ciego y se encuentra suspendido en la parte dorsal de la cavidad abdominal mediante el gran mesenterio. Además consta de tres partes, que son el duodeno, quien es la parte fija del intestino, que se encuentra cercano al abomaso, presenta un conducto biliar y pancreático. Tiene una forma característica de S. Después tenemos el yeyuno, el cual representa el 90% de la longitud del intestino delgado, y junto con el ileón forma la parte mesentérica de los intestinos y presenta vellosidades foláceas. Finalmente está el ileón, el cual tiene vellosidades alargadas, islas de vellosidades y placas de Peyer, que son cúmulos de tejido linfático. Ahora encontramos el intestino grueso, el cual no presenta saculaciones, se encuentra en cavidad abdominal y está formado por ciego, colon y recto, que se encuentran cubiertos por peritoneo. Esto hablando del recto. Y es el órgano donde se almacenan los productos fecales hasta que la cantidad estimula el control nervioso de la defecación para ser expulsados. Y finalmente está el ano, el cual consta de dos músculos esfinterianos y uno retractor. Y es aquí donde termina el aparato digestivo.
Continuando con el órgano principal, el rumen es un proventrículo también llamado panza o herbario y consiste en una cámara de fermentación que alberga grandes poblaciones de microorganismos, permitiendo a los rumiantes obtener energía de alimentos con mucha fibra. Este se extiende desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis, ocupando la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Su cara parietal mira hacia la izquierda y se relaciona con el diafragma, pared abdominal izquierda y suelo del abdomen. Su cara visceral mira hacia la derecha y se relaciona con los intestinos, hígado, omaso y abomaso. El rumen ocupa un gran porcentaje de la cavidad abdominal, principalmente en el lado izquierdo, lo que representa aproximadamente el 80% del volumen de los proventrículos. Es ligeramente ovoide, comprimido lateralmente y se presenta dividido internamente por una serie de pliegues o pilares, debido a la presencia de surcos. En ellos discurren los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios del rumen rodeados de grasa. En cada cara, parietal y visceral hay un surco longitudinal, que se conectan craneal y caudalmente mediante dos surcos profundos transversales, surcos craneal y caudal. Estos 4 surcos, longitudinal derecho, longitudinal izquierdo, craneal y caudal, conforman los siguientes sacos: el saco dorsal y el saco ventral. 2 surcos coronarios, dorsal y ventral, se extienden en direcciones opuestas desde el extremo caudal de los surcos longitudinales, conformando así el saco ciego caudodorsal y el saco ciego caudoventral. La parte más craneal del rumen es el saco craneal o atrio ruminal, el cual está separado del retículo por el pliegue ruminoreticular. El esófago entra en el estómago justo en la unión del rumen con el retículo, y justo a ese nivel está el surco ruminoreticular. Los surcos externos se corresponden en el interior del rumen con engrosamientos musculares denominados pilares. Estos se denominan igual que los surcos. Así, el pilar craneal es predominante y se proyecta hacia el interior del rumen, descansando entre el saco craneal y el receso ruminal. El pilar caudal se proyecta entre los 2 sacos ciegos. El pilar longitudinal derecho conecta los pilares craneal y caudal en el lado derecho, y como el surco correspondiente se divide en 2, pilar longitudinal derecho y pilar accesorio derecho, entre los cuales queda la ínsula ruminal. El pilar longitudinal izquierdo continúa por la izquierda del pilar craneal sin alcanzar el pilar caudal. Los pilares coronarios dorsal y ventral son ramas del pilar caudal, y como los surcos correspondientes, el pilar coronario ventral se extiende completamente alrededor de la base del saco ciego caudoventral, mientras el dorsal no. El rumen es un saco formado por una membrana mucosa que presenta papilas y se encuentra rodeado por una capa muscular que es la que produce las contracciones. El rumen consta de 5 túnicas. La túnica mucosa, que es una membrana mucosa recubierta por un epitelio escamoso estratificado y cornificado que presenta papilas. Tiene una lámina propia de tejido conectivo colágeno denso y regular y cuya función es nutrir y controlar el epitelio. La segunda es la túnica submucosa, que está constituida por el tejido colágeno laxo, con una distribución menos fina que el tejido conjuntivo de la lámina propia mucosa. La túnica muscular está formada por capas de tejido muscular liso, conformado por el estrato circular interno y longitudinal externo. Entre las capas circular interna y longitudinal externa se encuentra el plexo mientérico. La túnica adventicia está formada por tejido conectivo colágeno laxo. En esta se observan vasos sanguíneos, nervios, nódulos linfáticos y tejido adiposo. Y por último, la túnica serosa es la capa más periférica de los órganos. Se relaciona con las cavidades celómicas. Está formada por tejido conectivo colágeno laxo y mesotelio. Absorción de los ácidos grasos volátiles en rumiantes. Es importante introducirlos a la producción de los ácidos grasos volátiles para conocer la absorción de estos. Primero, los carbohidratos constituyen a la mayor parte de la ración alimenticia de los rumiantes y por lo mismo es fuente principal de energía para los microorganismos y para el rumiante. La fermentación de los carbohidratos solubles puede llegar a ser muy rápida. Cuando los microorganismos del rumen fermentan carbohidratos, utilizan una parte de glucosa para la síntesis de compuestos de almacenamiento de energía, los cuales son aprovechados cuando las bacterias encuentran como sustrato principal la celulosa y hemicelulosa. Los productos que se obtienen al final del proceso fermentativo dependen del tipo de microorganismos presentes en el rumen. Como productos finales para su metabolismo pueden ser utilizados los ácidos grasos volátiles, que son el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Se obtiene a partir de la glucosa que libera los distintos carbohidratos y que fermentan las bacterias, siguiendo la vía de la glucólisis. Un compuesto clave para el proceso degradativo es el ácido pirúvico, que aparece en concentración baja en el líquido ruminal y a partir de la cual se obtienen los distintos ácidos volátiles ya mencionados. Hablemos sobre el rumen retículo.
El rumen y el retículo forman una cámara importante que mantiene un ambiente favorable para la fermentación anaerobia. Un patrón adecuado de la fermentación anaerobia necesita algunas condiciones, pero resaltaremos el hecho de la remoción de los ácidos grasos volátiles producidos durante la fermentación ya antes brevemente mencionada. Entonces, el rumen y el retículo se encargan de realizar la remoción de desechos y microorganismos. Las contracciones del retículo y rumen también participan en el eructo. Debido a la fermentación ruminal, se producen diferentes gases. Los ácidos grasos volátiles que se liberan en el rumen son aprovechados en parte por las bacterias que los utilizan para sintetizar algunas proteínas que se realizan a partir del ácido acético. El resto es absorbido a través de la pared del rumen, relacionándose por medio de la difusión simple. También hay absorción en el omaso y abomaso, cuando pasen de ser absorbidos en el rumen. Existe una secuencia en la absorción de los ácidos grasos volátiles. Empezamos con el ácido butírico, después con el propiónico y por último con el ácido acético. Todos estos son absorbidos por el epitelio del rumen y transportados vía porta al hígado. La absorción de AGV es importante para la distribución de ácidos grasos volátiles en las células animales, pero también para prevenir cantidades excesivas que alteren el pH ruminal. La mayor parte de los ácidos grasos volátiles en el rumen se encuentran de forma ionizada o no ionizada, sea disociada. En un ácido débil, como los AGV, los hidrogeniones pueden disociarse dependiendo del pH del medio en el que se encuentra el ácido. La cantidad de ácido débil que se encuentra disociada a un pH determinado depende del punto isoeléctrico de ese ácido. Cuando el pH del medio es igual a pK del ácido débil, la mitad del ácido se encuentra disociada. El hidrogenión es necesario para que el AGV se asocie en el epitelio ruminal que proviene de la disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico en el epitelio ruminal se forma a partir del dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede provenir tanto del rumen como de la sangre, ya que atraviesa pasivamente las membranas celulares. En la disociación del ácido carbónico se obtiene un hidrogenión para la absorción de los AGV y lo que queda es una molécula de bicarbonato. Este bicarbonato es secretado hacia el rumen, donde actúa como tampón. Entonces tenemos el doble efecto de la absorción de los AGV sobre el pH ruminal. Gran parte del butirato, que es absorbido por la pared del rumen, se utiliza directamente como fuente de energía para el órgano. Y por último, el destino de los AGV absorbidos. El destino de los AGV absorbidos se realiza a través de un mecanismo de difusión a favor del gradiente de concentración. Esto es decir, que a mayor velocidad de absorción, más bajo será el pH en el líquido ruminal. Cuando los AGV atraviesan el epitelio, sufren diferentes transformaciones. El ácido acético se oxida en los diferentes tejidos para generar ATP. También funciona como principal fuente de acetilcoenzima A. Esta es principal para la síntesis de lípidos. Por otro lado, el ácido propiónico tiene como función principal ser un sustrato gluconeogénico. Por lo tanto, juega un papel muy importante en los rumiantes, debido a que en el intestino delgado casi no se absorbe glucosa. Y por último, el ácido butírico. Este se absorbe en forma de ácido B-hidroxibutírico, oxidándose en muchos tejidos para la producción de energía. Sin embargo, los cambios de la dieta pueden modificar el patrón de fermentación. Si nuestra dieta es basada en forrajes, la proporción molar en la que se presentan estos AGV es de un ácido acético en un 65%, ácido propiónico en un 25% y un ácido butírico en un 10%. Sin embargo, si la dieta es alta en granos, tenemos un cambio, puesto que el acetato es de un 45%, el propionato de un 46% y por último el ácido butírico, el butirato es de un 15%. En el hígado, el propionato y el acetato son incorporados al metabolismo energético. El ácido propiónico es uno de los AGV que el hepatocito puede transformar en glucosa en la vía de la gluconeogénesis. Las moléculas de glucosa sintetizadas en este proceso son exportadas hacia los tejidos extrahepáticos. Esto sucede en el hígado, donde son encargados de ser la principal fuente de energía altamente disponible para sostener muchas necesidades fisiológicas de mantenimiento y de reproducción. Los disacáridos y los almidones que se escapan en la fermentación pasan al intestino delgado,
donde son digeridos por enzimas pancreáticas e intestinales, en la misma forma que en los animales monogástricos.